Por si te estabas preguntando, el día de hoy te voy a platicar cuáles son las 7 consultas más frecuentes que puedes llegar a ver en un consultorio de medicina general. Y puede ser que algunas ya tengas alguna idea y eso también te puede ayudar para cuando estés en tu servicio social y vayas a entrar y digas, creo que me puedo imaginar cuáles son las 7 consultas más frecuentes que se llegan a ver. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de eso, así es que prepárate tu cafecito. Yo aquí tengo el mío para tomarnos un café juntos. Y bueno, soy la doctora Tizica Morena y esto es Manual para pasar la carrera de medicina. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Quienes estén acá viendo esto en YouTube se van a dar cuenta de que hay un fondo nuevo y un fondo color azul. La verdad me gusta mucho cómo se ve. Pero bueno, aquí Leticia, la más distraída, la que se pueden enfocar en un montón de cosas y menos en lo que estamos haciendo. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que se los quise hacer aquí en el episodio para que ustedes tengan una idea de qué patologías van a llegar a presentar cuando estén ejerciendo ya sea medicina general, cuando estés en el servicio social, cuando estés tú en un lugar donde estés ofreciendo tu consulta médica. Entonces, hablemos de estos temas. Y bueno, me da mucho gusto que estén por acá. La verdad que el día de hoy ando, a lo mejor ni se nota, pero ando bien cansada. Haz de cuenta que esto de la maternidad, porque si no se los he contado antes, lo más probable es que ya lo recuerdo. Te digo, mi memoria últimamente ha estado como Dory. Pero esto de la maternidad me tiene... Hay veces donde siento que una guardia que hacía en el internado no tiene nada que ver con el cansancio que siento en estos momentos. A lo mejor no se nota físicamente, pero por adentro a veces me siento así como en burnout. Bueno, ahora sí, vamos a empezar hablando acerca de estos temas. Y les digo, esto es importante porque siento que como primera línea de atención es muy importante identificar estas patologías que son muy comunes y es muy importante diferenciarlas de condiciones que van a requerir algo más especializado, a lo mejor derivar al paciente, a lo mejor pensar un poquito más en algo no tan frecuente. Entonces, hablemos de esto. Y ya sabemos que muchos de los temas de los que voy a hablar van a parecer muy simples. Va a parecer algo muy sencillo, pero hay que tener un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Hay que prevenir complicaciones y empecemos hablando acerca de estos, cómo detectarlos, cuáles son los signos clínicos, cuáles son los diagnósticos diferenciales, cómo lo podemos abordar hablando terapéuticamente de esto. Y bueno, no estemos más en rodeos y el número 1 del que vamos a estar hablando es las infecciones respiratorias agudas. Este tema es algo que lo vemos todos los días. No hay pierde. En pacientes pediátricos, en pacientes adultos, siempre te va a llegar una infección respiratoria aguda. ¿Qué etiología podemos encontrar aquí? Te puedo decir que más del 80% de mi consulta es de origen viral. ¿De qué podemos estar pensando? En un rinovirus, influenza, en SARS-CoV-2 y del 20% restante es algo bacteriano, que generalmente vienen de Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, pero no hablemos más de esto y lo que yo quiero que nos quedemos aquí es que si tú estás por entrar a tu servicio social y ves 10 pacientes y de estos 10 pacientes, o sea, un paciente con una infección respiratoria aguda y de estos 10 pacientes tú nada más a uno le prescribiste algún antibiótico, no te sientas mal. Probablemente de esos 10, lo más probable es que uno, a lo mejor 2, cuando mucho, y se me hacen muchos, necesitaban una prescripción de antibióticos. ¿Y qué clínica nos van a dar una infección viral? Pues generalmente es la rinorrea, hialina, nos va a dar odinofagia, puede ser que tenga una tos seca, una tos no productiva. En ocasiones podemos encontrar fiebre, pero ¿cómo podemos diferenciar entre algo de infecciones bacterianas o algo viral? Pues están los criterios de Centor, que si llega a presentar el paciente estos criterios, ahí sí damos antibióticos, que uno de ellos es la fiebre, presentar las adenomegalias, presentar el exudado amigdalino, la ausencia de tos y demás, ¿no? Pero si tú tienes todos esos criterios en tu mente, igual si no los conoces, dale una leída. Pero si tienes todos esos criterios en tu mente y ya viste que tu paciente no tiene adenomegalias, no tiene fiebre, no tiene exudado amigdalino, obviamente no hay ninguna indicación de darle antibiótico terapia, ¿no?
Pero bueno, te digo, lo más común que me llega a la consulta siempre van a ser un resfriado común, una rinofaringitis. Es lo más común. En ocasiones pueden llegar a presentar los pacientes alguna infección bacteriana, te digo, pero eso no es lo más común. Y para este tema de los resfriados, de las faringoamigdalitis, de la sinusitis, de las neumonías, yo te puedo recomendar que sí le des una leída antes de entrar a tu servicio, o si vas a empezar a ejercer la medicina general, dale una leída, porque eso es algo que llega todos los días y no te salvas, aunque sea verano. Es importante ver el manejo sintomatológico de una infección viral. Generalmente vamos a dar manejo de AINES para manejar lo que es la odinofagia, o sea, el dolor de garganta. Vamos a dejar hidratación. En caso que tenga fiebre, pues los antipiréticos y pues demás síntomas, ¿no? Si es una infección bacteriana, obviamente vamos a dejar, dependiendo cuál sea tu diagnóstico, vas a dejar el tratamiento. Pero te digo, es muy, muy importante que si estás pensando en alguna de estos virus o algunas bacterias, leas bien todo, desde cómo sea el diagnóstico, que no se te olviden estos criterios de Centor, y pues nada más. Aquí lo que yo te voy a decir es, te voy a dejar súper en claro que si no tienes un oxímetro de pulso para cuando estás haciendo estas valoraciones, mejor no des la consulta y vas a decir, ay, qué dramática. Pero sí, puede que un paciente presente hipoxia y no te estés dando cuenta. Y desde ese momento es difícil que tú puedas derivarlo o que tenga un abordaje rápido. Entonces, uno de los signos de alarma es presentar hipoxia, pero si el paciente todavía no lo puedes ver clínicamente porque no está tan abajo su saturación de oxígeno, se te va a escapar. Entonces, es importantísimo que tengas tu oxímetro de pulso. Otro signo de alarma es la disnea y otro signo de alarma es que tenga una fiebre persistente a pesar del tratamiento, ¿no? Y bueno, con eso vamos a cerrar. El punto número 2 son los síndromes dispépticos y el dolor abdominal. Esto es también otro de lo que siempre llega a consulta como médico general. ¿Qué podemos pensar aquí? Lo más frecuente es la simple y sencilla gastritis, que ya sabemos que la gastritis pues, es como una dispepsia funcional, porque gastritis es hasta que no vemos la endoscopía. Pero bueno, lo más común es una dispepsia, gastritis, úlcera péptica, es lo más común. Colecistitis también, coledocolitiasis. He visto apendicitis y aquí, antes de continuar hablando y cualquier cosa, es importantísimo que siempre cuando tengas un dolor abdominal y más en pacientes pediátricos, nunca des algún medicamento para manejo del dolor. Si llegas a dar manejo para el dolor y tú no te acordabas que a lo mejor los pacientes pediátricos empiezan con una clínica un poco distinta a los adultos y no recordabas esto, se enmascara el cuadro y llegan urgencias y llegan con el apéndice hecho una locura. O sea, ya el paciente se complica horrible. Entonces, recomendación, en un dolor agudo, si tú sospechas de una apendicitis en un paciente pediátrico, nunca hay que dar manejo para el dolor y siempre mandarle a hacer su ultrasonido y sus estudios de laboratorio. Derivarlo a urgencias, siempre. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos abordar este síndrome del dolor abdominal, este síndrome dispéptico? Pues es de la clínica, ¿no? Vamos a preguntar lo clásico, cuándo inició, en qué lugar está localizado su dolor, del 1 al 10, cuánto duele. O sea, vamos a hacer todas las preguntas, síntomas, signos acompañantes, si el paciente refiere náuseas, si refiere vómito postprandial, si refiere pirosis, todo lo que tenga que ver hay que preguntarlo. Vamos a empezar hablando de ¿qué te gusta? Vamos a empezar hablando acerca de una gastritis. Lo clásico, el paciente va a llegar, te va a decir que tiene un dolor abdominal, puede decir que le arde en ocasiones y que se asocia mucho cuando come algo muy irritativo o que presenta un estado de estrés, porque eso es algo también muy común en la consulta. Y es importantísimo también preguntarle dentro de la historia clínica del paciente y dentro del interrogatorio qué es lo que él hace habitualmente con sus dietas.
Por ejemplo, cada cuánto come, qué es lo que consume, cuánto toma de café, cuánto toma de agua. Aunque esas preguntas son súper obvias y a lo mejor no te interesa tanto o no le tomas como, ay, no es tan importante, ¿no? Pero sí es importante que lo veas porque así te puedes dar una idea si es una gastritis, si esto va para algo más de úlcera péptica, si esto va por dónde, ¿no? Y si tú le das un tratamiento, supongamos que ya es una gastritis, ya lo diagnosticaste, le das un tratamiento y le dices que regrese en 2 semanas o máximo en 4 semanas, o si no presenta mejoría clínica. Y el paciente regresa contigo y dice que sí, cambió sus hábitos dietéticos y tomó el tratamiento, pero que realmente sigue igual. Aquí, ¿tú en qué pensarías? Yo te puedo decir que hay que pensar en una infección por Helicobacter pylori y hay que mandarle a hacer estudios con una prueba de aliento o un antígeno de heces, ¿no? Pero bueno, también del abordaje, cuando llega un paciente con dolor abdominal, en ocasiones puede llegar a ser una apendicitis y te digo aquí, siempre, si tú lo sospechas, no des manejo de dolor y deriva a tu paciente porque eso no se puede tomar el abordaje como tal en una consulta médica. Y en caso que sea una apendicitis o que sea una colicitis aguda, aquí el tratamiento pues obviamente va a ser una cirugía. Y si hay dolor abdominal, ¿qué signos de alarma vamos a presentar con estos pacientes? Pues es la hematemesis. También cuando llegan a tener pérdida de peso, es un signo de alarma. Y otro consejo es siempre pesen a sus pacientes, por favor. Y más cuando se trata de algo abdominal. Porque aquí ya estamos pensando en algo oncológico. Entonces, por favor, siempre pesen a sus pacientes cada que llegue contigo. Y si ves que drásticamente bajó de peso, ahí alarma, ¿ok? Y también otro signo de alarma es una disfagia progresiva. Pero bueno, vamos a continuar con el punto número 3, que es una cefalea. Y esto es algo también clásico de las consultas. A veces los pacientes llegan con migraña, llegan con cefalea en racimos, llegan con cefalea tensional. En ocasiones llegan con una cefalea por hipertensión, que no es tan frecuente, pero pues sí, es algo de lo que llegan. Entonces tienes tú que tener toda esta información. Yo te recomiendo que leas estos temas también para cuando estés en tu servicio o estés ejerciendo como médico general, las tengas en mente. Para que veas qué manejos puedes ofrecer y cómo identificarlas. Por ejemplo, si te dice el paciente, no, es que yo tengo un dolor, es pulsátil, es unilateral, se me acompaña de náuseas. Bueno, no te van a decir así, no te van a decir otras cosas, pero tú vas a estar preguntando estos síntomas. Y pues bueno, vas a decir, bueno, tiene una migraña. O puedes preguntar, acaba de comer chocolate, o se asocia que cuando ve la luz siente que le duele más la cabeza. Ahí tú te los vas a ingeniar para poder hablarle de manera fácil al paciente y que te logre identificar eso que le quieres preguntar y no con toda la terminología médica. Y bueno, aquí es muy importante que le preguntes estas cosas tan insignificantes a lo mejor para ti, pero tú vas a tener estos datos y vas a poder hacer un buen abordaje terapéutico dependiendo qué tipo de cefalea tenga. Aquí, si es, por ejemplo, una cefalea tensional, podemos dejar algún tipo de AINE. Ya si es alguna migraña, algún tipo de triptófano y algo de profilaxis para que después no le llegue a recurrir. Y si ya estás pensando en algo más, pues le mandamos a hacer una tomografía, ¿no? Pero siempre es muy importante también aquí dar un tratamiento y en algunas ocasiones los pacientes, cuando ellos empiezan a buscar sus síntomas en internet, en ocasiones se alarman y empiezan a ver un montón de cosas. Y ya llegan contigo y piensan que tienen cáncer y piensan que tienen un tumor en el cerebro, ¿no? Entonces también este tema de tranquilizarlos y no hacer estudios cuando no es necesario. O sea, ahorita hay que recordarlo, el ataque es cuando tú estás sospechando ya de una hemorragia subaracnoidea o estás sospechando de algo más. O que los síntomas que tú les exploraste al paciente y ves que no tiene una buena coordinación de movimientos o lo que tú gustes, ¿no? Que no eleva las cejas de la cara, que no infla los carrillos, que la lengua la tiene desviada, etcétera, ¿no? Tú vas a encontrar ahí datos que te van a sospechar de solicitar un ataque.
Pero bueno, el siguiente punto es lumbalgia. Todas las patologías musculoesqueléticas también son comunes, pero más la lumbalgia y más la lumbalgia mecánica. Cuando se trata de, o sea, si el paciente tiene una hernia discal o si tiene algún esguince, es algo también frecuente. Versus la inflamatoria, cuando hay una espondilitis anquilosante, la verdad no es tan frecuente que llegue, pero llegan más las lumbalgias mecánicas a la consulta de medicina general. Y aquí la clínica, el paciente va a referir un dolor lumbar que se irradia, a veces no se irradia, va a llegar a presentar una limitación funcional de su extremidad y pues aquí el paciente va a llegar con un dolor 10 de 10, 10 de 20 de 10 y va a creer que rápido le alivies el dolor, porque te va a decir, es que necesito reactivarme, necesito estar de nuevo en mi consulta. Te digo que casi no he dormido, Ya ves, para que veas que no te miento. Pero va a decir, ¿sabes qué? Me tengo que reactivar de nuevo en mis actividades y necesito ya alivio del dolor para mañana, para ya estar súper bien. Entonces aquí hay que darle una leída de nuevo a lo que es AINES, relajantes musculares de fase aguda. Ya si ves tú que hay algún síntoma que no está del todo tal cual, como el paciente no mejora, lo ves con alguna pérdida de fuerza de alguna extremidad, que tiene incontinencia urinaria o que tiene un dolor nocturno, ahí sí, eso es un signo de alarma. Y eso no es normal. Ahí yo te diría, derívalo. Si tiene un dolor nocturno, derívalo a trauma. Si lo ves con incontinencia urinaria, hay que derivarlo a neuro. Y siempre los casos que tienen una hernia o que estás sospechando una hernia, aunque tú le des tratamientos sí, ese es su tratamiento, va a regresar el paciente porque el problema va a seguir ahí. Entonces hay que derivar el paciente con un cirujano de columna para que lo valore y le dé tratamiento, o si no, con medicina del dolor. Pero bueno, el siguiente tema del que vamos a estar hablando, que yo creo que este es también uno de los top, son las infecciones del tracto urinario. Es algo de lo que sí, no llegan todos los días, pero sí te puede llegar uno cada 2 o cada tercer día. Entonces sí es frecuente. Ya sabemos que la etiología aquí es el 80% va a ser Escherichia coli, pero también existen otras bacterias como Proteus, Klebsiella y demás. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues si tiene el paciente disuria, si tiene el paciente poliaquiuria, si tiene tenesmo vesical, en ocasiones puede llegar a presentar fiebre y aguas con la fiebre. Si el paciente ya empieza a presentar fiebre, te refiere dolor en la fosa ilíaca, te refiere dolor en la región, ¿sabes algo? Ya se me olvidó, no sé qué está pasando conmigo, pero ya se me olvidó, en la fosa renal, ahí va. Si el paciente te refiere dolor en la fosa renal derecha o izquierda, aguas, fiebre, náusea o vómito, hay que sospechar en una pielonefritis. Si nada más te refiere disuria, poliacuria, tenesmo vesical, a lo mejor hematuria, que va iniciando, pues ahí sí ya es una cistitis. Pero yo te recomiendo, revisa muy bien los temas de cistitis versus pielonefritis, que está sencillo, no está tan difícil. Y aquí también puedes llegar a pensar, ya si le echas más ciencia, en una uretritis gonocócica o en una litiasis renal. Pero realmente no todos son así. O sea, es una clínica totalmente distinta. ¡Ay, me asusté! ¿Quiénes están viendo esto en el video? Bueno, es que acaba de entrar aquí en el set donde grabo, para ponerlos en contexto. Aquí en el set donde grabo está oscuro. Entonces, nada, están prendidas las luces. Y acaba de entrar mi mamá con mi bebé en brazos y entraron de la nada. Entonces, yo no escuché cuando abrieron la puerta y me asusté. Ay, ojalá que no me hagan meme esa cara de susto. Pero bueno, regresando al tema, el abordaje terapéutico de una cistitis versus una pielonefritis. Aquí es importante que tú tengas identificado cuáles son los criterios para que manejes a un paciente de manera ambulatoria cuando se trata de una pielo y cuándo se debe tratar en un hospital. Porque me han tocado ver casos muy tristes de pacientes que
dejan ir las pielonefritis y las tratan en sus casas y luego llegan a hospitales y se complican. Entonces, es súper importante que lo leas y lo tengas bien presente. Pero el manejo y del abordaje terapéutico de estos casos es obviamente dar antibiótico. Puede ser nitrofurantoína o puede ser trimmetoprim con sulfa en una citis simple, aunque últimamente hay más resistencia a trimmetoprim. Y en una pielo pues se dan las cefalosporinas. Yo siempre sugiero un urocultivo para revisar qué es lo que está pasando y sobre todo en casos recurrentes. Y después de un tratamiento con antibiótico-terapia, se recomienda también dar el tratamiento de los probióticos para prevención de las personas que tienen estas infecciones repetitivas. Y aquí lo que yo te recomiendo también que puedes estudiar y puedes dar una leída es los signos de alarma. Te digo, cómo identificar cuando un paciente debe de ser derivado a un hospital. Puedes revisar por ahí lo que es la sepsis urinaria y la insuficiencia renal aguda para que lo tengas ahí en mente y lo puedas abordar. Aunque esto no lo ves en la consulta, pero para que lo tengas por ahí. Y el punto número 6, es algo que yo siempre reviso en las consultas y no es como tal un motivo de consulta, sino es algo que yo siempre estoy viendo y desafortunadamente cada vez se ve más en las consultas, es la obesidad. Y la obesidad creo que es algo que no se le ha dado todavía la importancia y a veces siento que queda como, no sé, cuando doy el diagnóstico con que los pacientes no están tan de acuerdo y es algo que se añade vienen por otra cosa. Y más triste todavía cuando es un paciente pediátrico. Entonces, yo siempre les he dicho que no vamos a enfocarnos en su peso. Siempre les he dicho que es importante que veamos otras cosas antes de ser pesocentristas. Pero aquí, ¿cómo vamos a identificarlo? Nos podemos guiar por un índice de masa corporal arriba de 30, pero también ya sabemos que un índice de masa corporal no nos dice mucho. Un índice de masa corporal, pues, si tienes un paciente muy atlético, pues esto a lo mejor no va a aplicar, pero nos puede orientar de ciertas maneras, ¿no? Igual lo ideal sería que tuviéramos una báscula la cual mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de agua, y eso sí es ya más específico, y ahí sí ya podemos hablar de un tema de obesidad ya como tal, ¿no? Pero bueno, aquí lo más importante es hablar de la resistencia a la insulina. Yo te recomiendo que le pegues una leída porque la obesidad cada vez más, ya sabemos que va para arriba, esto y más acá en México. Y pues, ¿qué podemos encontrar en pacientes con obesidad? Lo clásico es la acanthosis nigricans, es esa coloración que se llega a ver en los pliegues, en el cuello, en los codos. También vemos el perímetro abdominal aumentado. Se puede asociar mucho a hipertensión, a dislipidemia, ya sea solamente de colesterol o también triglicéridos, que es la dislipidemia mixta. Y aquí pues podemos sospechar en varias cosas. Por ejemplo, un diagnóstico diferencial podría ser hipotiroidismo. Pero te digo, esto siempre va a ser un diagnóstico que se va a agregar a algo que el paciente ni siquiera iba a la consulta. Es algo que tú llegaste a encontrar simple y sencillamente por pesar a tu paciente, que eso es algo que te digo, debes hacer con todos tus pacientes. Y pues nada. Otro tema del que vamos a hablar, bueno, antes de cerrar la obesidad, te quiero decir que el tratamiento hay que hacerlo aquí. La obesidad es con dieta, es con ejercicio. Podemos utilizar algunos fármacos, pero lo que te quiero decir de la obesidad es que no vas a llegar a decir al paciente, sí, tome este tratamiento y se va a inyectar esto, ¿no? Que ya hay algo súper famoso que yo creo que por ahí tú ya sabes identificarlo súper bien, que se ha vuelto súper viral últimamente. Y te voy a decir algo, ese tratamiento no es para todos. Inclusive hay pacientes que llegan y me dicen, yo necesito que me hagan una cirugía bariátrica. ¿Usted qué opina de la cirugía bariátrica? Y pues el paciente ni siquiera tiene los criterios para pasar por una cirugía, ¿no?
Entonces, esto va muy encaminado con nutrición y yo siempre lo digo, hay que apoyarnos por parte de las otras disciplinas del área de la salud. Y de nada va a servir que nosotros queramos abordar todo porque pues no, de eso no se trata. Entonces, es muy importante que el paciente inicie esta modificación de su estilo de vida, que tenga una dieta hipocalórica, que haga su ejercicio de manera regular. Y aquí lo que también pudiéramos estar pensando, porque en ocasiones se asocia, y yo sí lo he visto en consulta, es el síndrome de Cushing. Y de hecho, mandé a hacerle el diagnóstico al paciente y se lo derivé a un endocrinólogo. Y tenerlo en mente también, si por ahí lo quieres anotar, revisa signos clínicos y cómo lo puedes abordar. ¿Y qué más? Bueno, pues en ocasiones también se puede llegar a dar la metformina como de manera preventiva y esto ya está documentado que sí ayuda a disminuir la obesidad y también previene la diabetes. Pero son casos súper seleccionados y no quiere decir que para todos los pacientes vaya a funcionar lo mismo. Hay que súper individualizar al paciente. ¿Y qué complicaciones podemos llegar a tener de la obesidad? Pues diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad cardiovascular, hipertensión, tipos de cáncer, etc. Hay demasiadas, hay más de 30. Igual esas dales una leída, a la obesidad dale otra leída. Y te digo, es algo muy común que a veces no lo vemos como tal, como un diagnóstico, el paciente no va por eso, pero tú lo ves cuando lo pesas, ¿no? Bueno, el siguiente punto es la hipertensión arterial y el manejo de las enfermedades crónicas. Esto es algo muy, muy, muy frecuente. Tú necesitas saber esto al derecho y al revés y creo que ya lo he dicho antes y si no, aquí te va. Es muy importante que tú tengas la definición de qué es hipertensión arterial, cómo lo puedes diagnosticar y también si quieres ahí leer un poquito de la fisiopatología, si quieres ahí leer el aumento de la resistencia vascular periférica, qué pasa con la disfunción endotelial, también te recomiendo que lo leas. Pero la clínica de un paciente con hipertensión también es algo que no va a llegar a la consulta y no va a llegar porque tiene hipertensión. Va a decir, doctor, vengo porque tengo hipertensión y que me dé manejo. No, así no va a ser. Tú vas a tener que tomarle los signos vitales a tu paciente. Si no tienes a alguien que los tome por ti, tú le vas a tener que tomar los signos vitales a tu paciente. Y vas a ver que en varias ocasiones que va contigo a la consulta ya trae un aumento de la tensión arterial. Generalmente lo debe traer arriba de 140/90. Y hay algo que se llama síndrome de la bata blanca, que en ocasiones, porque el paciente está ansioso o está estresado, puede llegar a presentar elevaciones solamente cuando ve a un médico con una bata blanca. Y eso ya está documentado. Igual si quieres también darle una leída, un repaso. Pero si el paciente no presenta esto porque tú le dejas la tarea de que él se tome su presión arterial en casa y lo tiene igual que en la consulta, entonces ya te das cuenta que sí es una hipertensión arterial establecida. Ahora, ¿qué clínica va a tener el paciente? Pues generalmente no tienen síntomas. Esto es asintomático la gran mayoría del tiempo. Y la gran mayoría del tiempo la etiología se desconoce, pero sabemos que hay cosas como el feocromocitoma, que obviamente pues muy extraño, no va a llegar a presentar tu paciente un feocromocitoma. Puede tener ahí problemas de aldosterona, puede llegar a tener algún problema, ¿no? Algún problema que esté sucediendo. Por eso es importante que cuando un paciente presente hipertensión, lo estudies. Y no nada más, sí, usted tiene hipertensión, aquí le va su fármaco. No, es importante que le hagas laboratorios y hay demasiados abordajes terapéuticos para estos pacientes. Y también se puede dividir si es un paciente joven, si tiene nefropatía, si ya tiene alguna complicación, si tiene alguna cardiopatía. Ahí ya hay criterios y te recomiendo que leas mucho los abordajes terapéuticos dependiendo el paciente si tiene alguna comorbilidad o no. Bueno, pues otra de las enfermedades crónicas que vamos a mencionar rápidamente que llega muy frecuente a la consulta son pacientes que llegan contigo y últimamente me han llegado más de lo que habitualmente pasaba. No tengo idea por qué, pero creo que va de la mano por la obesidad y últimamente como hemos tenido la alimentación y nuestros hábitos. Bueno, no importa. El punto es que últimamente me han llegado pacientes que presentan, ¿sabe qué, doctora? Llegan y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Tengo demasiada sed, tengo demasiada hambre y en las noches me levanto mucho a orinar. Es lo que ellos me comentan, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Y tú qué estás sospechando? Pues diabetes mellitus tipo 2. Ok, le digo al paciente, vamos a mandarle a hacer laboratorios. En este momento no vamos a mandarle ningún fármaco. Solamente le vamos a mandar a hacer laboratorios y pues, oh sorpresa, ahí ya traen su glucosa por arriba de 300.
Entonces, mi sugerencia es que también le des una leída a diabetes y veas cómo puedes iniciar insulina, qué tipos de insulina hay. También le des una repasada a todos los fármacos hipoglucemiantes y también veas lo que es la hipoglucemia. Todo eso te va a dejar de tarea. Porque es muy frecuente que los pacientes pueden llegar a presentar hipoglucemias cuando tú dejas un tratamiento muy agresivo. Entonces, yo por ahí te recomiendo que le des una leída a esto. Y bueno, ahora sí, vamos a cerrar y por conclusión, en resumen rápido de estos 7 temas, de estas 7 como formas de ver lo que vemos en consulta, que generalmente son más cosas. No te voy a decir que esto es de todos los días. Bueno, sí es de todos los días, pero no quiere decir que esto vaya a ver todos los días, literalmente. Hay días en donde yo veo cosas que no tienen nada que ver con estos temas que yo te dejé y se vuelven temas que pacientes llegan por crisis de ansiedad, por depresión, que ellos no saben qué es la depresión. A veces llegan por otros temas que yo hasta me quedo sorprendida de verlos ahí mismo. Pacientes que llegan con pérdida de peso en menos de una semana, una tos productiva y sudoraciones nocturnas y a veces se acompaña de fiebre y te quedas como que ¿qué? Y sacas rápidamente a tu KN95. Bueno, yo siempre lo traigo de todas maneras desde COVID para acá. Bueno, el punto es que es muy variado. Es muy variado lo que tú puedes llegar a ver en una consulta como médico general. Yo te dejé aquí lo más prevalente en mi consulta pero te digo, esto no quiere decir que vaya a ser siempre así, pero es lo más frecuente. Y como médicos generales debemos manejar con seguridad estas patologías. Debes de reconocer los signos de alarma y debes de saber cómo derivar oportunamente y no dejártelo para ti. Tanto para lo que es la pielonefritis, te digo, desafortunadamente me tocó ver un caso muy triste que el paciente ya tenía un tratamiento y ese tratamiento era para hospital, ¿no? Pero bueno, te digo, dale una leída a eso, dale una leída también y nunca te olvides de tener tu ¿cómo se llama el aparatito que se pone en el dedo? Ya te digo, últimamente, ahorita como no me he tomado mi café, te digo que no sé qué me está pasando. Ya van como 3 veces ahorita en menos de media hora y esto está fatal. Oxímetro de pulso, ya me acordé. Okay. Siempre trae tu oxímetro de pulso y revisa siempre la saturación de tu paciente cuando es una simple gripa. No lo subestimes porque a veces el paciente se ve bien, pero no sabemos cómo está la saturación. Y así de fácil tú puedes derivar oportunamente a un paciente y que, pues ya sabes, ¿no? Para que tenga un mejor pronóstico. Bueno, pues ahora sí, si te gustó este episodio, compártelo y dime qué otro tema te gustaría que tratemos aquí en el episodio. Ahora ya sabes que como es de costumbre vamos a cerrar con una frase y esta frase es la siguiente: si puedes soñarlo, puedes lograrlo, pero primero debes intentarlo. Bueno, pues ahora sí ya me voy a despedir. Voy a terminarme este adorado cafecito porque la verdad necesito despertar después de un largo día, de una larga noche de no dormir bien. Y pues nada, ya sabes mis redes sociales. Si quieres mandarme algún comentario, si quieres que toquemos algún tema aquí en el podcast, estoy como @Leticia Leticia Camarena en Instagram. Mándame ahí algún mensajito que te gustaría que platicáramos acá con toda confianza. Ya sabes que este es tu espacio y este es un lugar para ti dedicado para que aprendas más, para que tú no batalles así como yo batallé al principio de la carrera, ¿no? Y bueno, qué gusto que estés hasta acá. Nos vemos ahora sí en el próximo episodio. Bye.